Cuando Tuti Andrade la rompa en Sudamericana, acuérdense de esta encuesta. ¿La joya o Tuti Andrade? Mi voto va para el de arriba. Tuti Andrade. Bueno, nunca le dejo una nota a David Pero Martínez a ya Sebastián. va. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo programa de Idioma de Fútbol. Aquí estamos con ustedes para llevarles las historias del fútbol, los datos picantes y toda la polémica de esta semana que la tendremos aquí. Bueno, vamos a comenzar un poco hablando del nuevo formato de Champions, Sebastián, que bueno, ha traído mucha polémica en el último tiempo. Se acaba la fase de grupos en la Champions, los 32 equipos, además se le añaden 4 equipos más, serán 36 equipos en este nuevo formato y que totalmente va a ser muy polémico de aquí en adelante, ¿no, Sebastián? Sí, yo creo que a nadie le gusta este nuevo formato de la Champions porque ya estamos acostumbrados, bueno, por ejemplo, nuestra generación, desde pequeños al formato que todos conocemos. Es verdad que la Champions ha pasado por diferentes formatos. Incluso en el 90 el formato era que se jugaban 2 fases de grupo y después de esas 2 fases de grupo se jugaban cuartos de final. Vamos a ver cómo es este nuevo formato, porque por lo que hemos leído, por lo que hemos investigado, no hay fase de grupos. Sí, totalmente. En estos momentos, bueno, el otro año será como tipo bombos, que se enfrenten equipos contra equipos, pero solo mantendrán el formato eliminatoria para cuando lleguen los octavos de final. Eso sí, los que queden líderes de estos bombos, los segundos tendrán que disputarse del lugar 9. Es como una tipo liga, Sebastián. Del 9 al 26 disputarían otro playoff para clasificar a los primeros 8, tienen su clasificación directa a octavos de final, pero del 9 al 26 disputarían un playoff para sacar los clasificados a octavos de final. A mí me gustó me gustó mucho el formato, no sé qué te parece a ti, el formato una sola sede a partir de eliminatorias, como pasó en Portugal en el 2020. En pandemia. Sí, a mí me gustó mucho jugarla en un solo país. Y claro, le quita... ¿Qué pasa? En ese momento habían los goles de visitantes todavía activos. Ya no los hay en este momento. Y ya no se tendría que jugar doble partido, no, sino un solo partido, pero a partir de eliminatoria. A mí me gustaría un formato así. Bueno, lo que pasa es que le quitarías derecho a la afición del equipo, de la ciudad, en ir al juego. O sea, si tú vas y lo apoyas todos los fines de semana, ¿por qué no vas a poder ingresar a un partido de Champions? Porque llega y lo tiran Düsseldorf. en Eslovaquia. O sea, también es como quitarle un derecho al aficionado del equipo. Claro, pero no digo países estrambóticos tampoco. No estoy diciendo al quinto lado del mundo. Bueno, pero la gente tiene que chambear. Claro, Tiene que chambear. obvio. Si la UEFA tiene un trabajo para nosotros, aquí estamos, Idioma de Fútbol. Y no nos quejamos más de nuevo formato. Bueno, aquí seguimos con el tema vino tinto. Tenemos de invitado especial para Álvaro Contreras, Pedro Luis Rondón. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, aquí por primera vez en Idioma de Fútbol. De verdad que feliz por estar acá en este podcast con amigos míos y compañeros también de trabajo. Y bueno, emocionado también para hablar de fútbol. Bueno, vamos a hablar, ya que se acerca la fecha FIFA, ¿no? Estamos prácticamente a pocos días, creo que son 2 semanas exactamente. Y bueno, ya se comienza a respirar ese amistoso que tiene algo especial para todos los venezolanos, que es que nunca se había jugado con una campeona del mundo del viejo continente. Entonces, Italia-Venezuela. Hay dudas, como también hay buenas noticias, como el momento de Kevin Andrade, pero está también en el ojo del huracán la lesión de Yángel Herrera. Sí, bueno, es importante hablar de Tuti Andrade. En estos momentos está siendo un fenómeno en el Fortaleza.
está jugando perfecto, creo yo. Bueno, y para mí también es clave la baja de Yangel Herrera, que le puede liberar un cupo al Bocho Batista para traer a otro mediocampista como lo es Brian Ortega y tener esa opción de darle rodaje a este muchacho que viene de hacer un gran preolímpico y que ya se codee con estos jugadores de la selección nacional. Sí, no, es que Brian Ortega está on fire, como dirían muchos. De verdad que es un jugador sorprendente que la rompió totalmente en el preolímpico y que yo creo que la va a seguir rompiendo en la Liga Fútbol y esperemos a verlo también en los amistosos para ver cómo juega ya en una categoría mayor, una categoría que le va a exigir más. Y no solamente Ortega, también hay que hablar de Carlos Falla, que se tiró tremendo preolímpico. Yo creo que no se habla tanto de él por el trabajo silencioso que le toca hacer, que no es vistoso. Me recuerda más a un Valverde, pongamos un ejemplo en Barcelona, un Paulinho cuando en el 2018. Exacto, un Paulinho. Son jugadores que no son vistosos al agrado del público, pero que cumplen un rol muy importante y que le dan un tercer pulmón al equipo. Sí, no, Carlos Falla tuvo un papel determinante. Si no me equivoco, hay una estadística que todos los duelos recuperados fueron totalmente claves. O sea, fue el jugador que más recuperaciones tuvo en el preolímpico y eso hay que resaltarlo porque la posición de él se basa en eso y no todos hacen esa función. Se hablaba mucho de por qué está jugando cuarta división en este momento en España, ¿no, muchachos? Y bueno, en el preolímpico yo le preguntaba un poco sobre qué iba a hacer después de todo esto que había vivido en esto prácticamente un mes. Y decía, bueno, voy a regresar con el equipo, ya jugó con el equipo y bueno, creo que va a estar ahí. Sigue estando en la órbita de la selección venezolana que le va a dar ese trampolín para buscar un mejor equipo totalmente, porque estar en cuarta división no es tener nivel. No, y es que también haber jugado un preolímpico tan bien, pues tuvo que haber llamado también la atención de varios equipos. Entonces yo creo que ya está a la vista de varios grandes equipos. Digamos que yo siento que puede ser de que lo llamen al menos a la primera ref de la Liga Española. O puede volver a Sudamérica, jugar en Argentina, Brasil. Creo que demostró tener el nivel y bueno, de hecho jugó 2 veces contra Brasil, que hizo un papel fenomenal. Contra Argentina tampoco le dio vida a Venezuela. Lastimosamente se pierde ante Paraguay, pero los dos mejores equipos en teoría, que son Argentina y Brasil, que tienen mejores ojeadores, fue donde hizo mejor su papel. Es que Sebastián, ponte a pensar que en el partido donde pierden a Ortega, que es contra Brasil en la segunda ronda, no está por la suspensión, a él le toca que hacer el trabajo de Ortega, regresar más y recuperar más balones, que era el trabajo en conjunto que estaba haciendo. Es más, recordemos, cuando estaba este jugador en el primer partido contra Bolivia, no sale Carlos Falla en el primer equipo que da Baliño contra Bolivia y en el segundo le empieza a dar ese músculo al medio campo que le hacía falta en realidad y no tenía esa salida de balón precisa que tiene Carlos Falla en estos momentos. Así es, y bueno, de hecho el fútbol moderno se está adaptando así, un 5 que recupere bien, que sea fuerte, que sea musculoso, pero que también trate la pelota como un 10, como decía Riquelme con el ejemplo de Busquets. Sí, bueno, yo quería recalcar eso, el ejemplo que hizo Juan Román Riquelme en esa oportunidad que decía que el jugador perfecto era Busquets porque tenía una recuperación. Claro, no era un músculo, pues. Sí, no era un músculo, eso, sí, pero tenía muy buen trato del balón y eso yo creo que más allá del músculo hay que tener un buen trato del balón. Un ejemplo fácil y rápido fue Bernardo Silva en octavos de final contra el Bayern Múnich, que bailó totalmente a Davis y sin ser tan rápido y también sin tener tanto músculo, que Davis le sacaba 3 cabezas en músculo al jugador Bernardo Silva. No, y no solamente músculo, sino en velocidad. Y vimos en muchas oportunidades cuando le hacía un amague y ese amague le hacía para que él le sacara una ventaja en velocidad. Entonces, este tipo de jugador como Carlos Falla, aquí en la Vinotinto están siendo claves y lo fue clave con la Sub-17. Bueno, y bueno, cambiando de jugador, yo creo que la Real Sociedad esta vez no tiene excusa para no prestar a Aramburu. El preolímpico, claro, los equipos, los clubes no están obligados porque no es competición FIFA.
pero la Real Sociedad, además de tener eso a su favor, tuvo como excusa la lesión de Traoré. Sí, total. Entonces, sí usaron a Aramburu, no hay que decir, aquí como decimos en Venezuela, nos hicieron la ratada, sino que sí lo usaron y lo hizo bien y se ganó el respeto de sus compañeros, creo yo, porque Griezmann, que ya lo había alabado en aquel debut en Copa del Rey, le volvió a dedicar una historia. Entonces, es un muchacho que el mismo Alguacil, entrenador de la Real, dijo que le encanta. Es un jugador que no se cansa de correr y que lo da todo en la cancha. Yo creo que Aramburu, estamos tranquilos en esa posición, porque todo el mundo al principio de la eliminatoria, es verdad que Alexander lo ha hecho magnífico, pero Alexander ya tiene una edad. Ajá, aquí yo quería llegar, Sebastián, y es la primera pregunta para los amigos de IBF. ¿Quién debería ser el lateral de la selección vinotinto? ¿Alexander González o John Aramburu para estos amistosos? Primero, las eliminatorias no nos metamos, pero para este amistoso, ¿quién debería ser? Y bueno, comencemos con ustedes. Bueno, los amistosos para mí te permiten hacer el ensayo y error. Eso es bueno, pues. Ya en una eliminatoria es más delicado porque obviamente vas a confiar en tu soldado más veterano. Y es arriesgar meter a un chamo que no ha manejado esa presión, porque es muy diferente jugar en un club, creo yo, y en una selección mayor. Y más cuando tienen un sueño, un objetivo, que es ir al Mundial por primera vez, y eso pesa. Eso pesa a los debutantes. No, y bueno, por lo menos respondiendo a tu pregunta, yo creo que Alexander González va a ser el jugador titular en este primer amistoso contra Italia. Pero yo sí creo que el Bocha Batista le va a dar su oportunidad a Aramburu. Con Guatemala. Sí, le va a dar su oportunidad para ver qué tal resuelve, ¿no? Y yo creo que hasta con la misma Italia, a ver cómo se comporta con un equipo de tanta calidad como es la actual campeona de la Eurocopa. Entonces, yo siento que Aramburu a lo mejor puede demostrar mucho, pero el que va a empezar los partidos va a ser Alexander González. Y coincido con ustedes que ya Alexander González tiene una edad y que Aramburu va a ser una suplencia magnífica para la Vinotinto y que tanto nos hace falta en los laterales, que siempre hemos tenido debilidad en los laterales. Bueno, aún así hay que agradecerle a Alexander porque la preocupación era al comienzo de la eliminatoria es Rosales no está jugando, si no es Rosales, ¿quién? ¿Cómo estará González? Entonces González respondió bien. Pero es que imagínate, Sebastián, estar en el Caracas, o sea, estar en Europa en segundas divisiones, regresar a Caracas, que lo ha sido en los últimos años muy criticado, volver al fútbol venezolano y tener primero esa costumbre física de hacer el entrenamiento, hacer sus comidas, porque bueno, si lo han visto en redes sociales, él mismo publica sus comidas y sus sesiones de entrenamiento. Máquina. Tener esta edad y ese físico en estos momentos es increíble porque aguantar 90 minutos con una edad, a una cierta edad, ya no es el mismo rendimiento. Y una posición que exige mucho físicamente. Sí, eso iba a decir, o sea, una cosa es por lo menos, mucha gente dirá, no, pero es que Zlatan Ibrahimovic con 41 años, miren lo que hizo, no, miren lo que está haciendo Luka Modric en el Real Madrid, igual que Toni Kroos, pero son posiciones que te dan al menos un tiempo para respirar. En cambio, el ser lateral es una posición que te exige el triple a lo que juegan los demás integrantes del equipo. Y Alexander González, a pesar de ya estar pisando los 30, pues cónchale, o sea, ya es muy difícil tener el mismo ritmo que tú tenías cuando tenías por lo menos 25 años a esta edad. Hay que darle también la oportunidad a los jóvenes, como lo es Aramburu, como lo estamos mencionando, está teniendo una gran temporada ahorita con la Real Sociedad. Entonces, de verdad que Alexander González, yo siempre lo voy a decir, le agradezco mucho lo que está haciendo y lo que hizo en estas primeras fechas de eliminatorias, pero yo creo que ya hay que darle un poquito más de oportunidad también a Aramburu. En otro caso, pues si de repente Alexander González nos demuestra de que él tiene la calidad para seguir luchando, bienvenido sea, porque si yo quiero un jugador que me determina tanto como lo fue Alexander González, dámelo siempre. Y podemos decir que Alexander en esta primera vuelta ya hizo el trabajo sucio, que fue marcar a Luis Díaz, que para mí ahorita es top 5 de Sudamérica, marcar a Vinicius, al mismo Neymar. Ha tenido una exigencia monumental Alexander González y aún así
se las arregló para salir en el 11 de la Conmebol de las Dos primeras... la 3 y segunda 4, tercera fecha. 3 y 4. 3 y 4 fechas. Ajá. Entonces, es un carajo que ha respondido, podemos decir. Y yo creo que Aramburu, bueno. Aramburu no podemos decir que no ha agarrado calle, porque le tocó marcar a un tal Kylian Mbappé. Y bueno, él jugó prácticamente los 90 minutos ante el Girona. Le tocó marcar al más difícil del Girona, que es Sabio. Entonces, bueno, Aramburu, como dice Álvaro, cuando viene Katia, está agarrando calle. Cuando Tuti Andrade la rompa en Sudamericana, acuérdense de esta encuesta. 10. La joya o Tuti Andrade. Mi voto va para el de arriba. Nunca le des. ¿Quién es el de arriba? Tuti Andrade. Bueno, nunca le des una nota a David Pero Martínez. ya va. Esto es, esa encuesta es solamente porque David Martínez se fue a la MLS. Sí. Es que no has visto lo que ha dicho. Sí, obvio que sí. Y por los hitos que están haciendo, ya que son casi que de la misma edad. Sí, Hay que compararlo, ahí sí se puede comparar. No es lo mismo que tú digas, vamos a comparar la carrera de Arango con la joya. No es justo, pues, no es justo. Pero estamos hablando de dos chamos que tienen la misma edad y uno suena menos y está jugando en una liga 10 veces más competitiva, pues. Bueno, ya saben, cuando sea el primer partido de eliminatorias, colocaremos la encuesta. ¿Tuti Andrade o La Joya Martínez? Y ya saben, un dolor de cabeza de Sebastián Espinosa en este podcast con David Martínez. Gracias, Sebastián, gracias, Pedro. Nosotros nos encontraremos en un nuevo episodio aquí en Idioma de Fútbol. Nos vemos en la próxima. Puras leyendas de tu bandera, Venezuela.